Arrelant Dansa és un projecte de PDSV que va néixer fa 2 anys a la província de València. I gràcies als fons Next Generation, enguany hem pogut començar esta primera edició a la província d'Alacant, a Vall de Bo i a Vall de la Gallinera. La experiencia en concreto pues nos ha aportado muchísimo porque estar en contacto con el contexto con el que trabajamos aporta muchísimo y nutre al proyecto. O sea, venir a la zona justamente que ha sido como foco de incendios, etcétera, estar en el lugar no es lo mismo que trabajarlo desde afuera, ¿no? Cuando ves ese bosque que ahora son como cenizas, como cerillas apagadas, una detrás de otra, y no se oye nada, es un puro silencio, bastante sobrecogedor. La verdad que fue una semana preciosa, muy conmovedora, una semana en donde poder improvisar, que había algo de estar trabajando hace tanto tiempo en una misma investigación, que sentía que me había hecho perder un poco la frescura, y sobre todo necesitaba tiempo para mí, y creo que este formato de Arrelant Dansa estuvo muy bueno, porque estuve bastante tiempo sola. Entre las entrelíneas de Cronos. La que se divertía Adaptar el material que venía trabajando, me di cuenta que venía trabajando la piel, pero que claramente las manos eran más importantes, la piel de las manos. Y ahí fue cuando una vecina me recomendó hacer la muestra en este lavadero precioso. Así que fue sí, muy inspirador, me pude conectar conmigo y también me pude sacar un miedo de que puedo ser yo en diferentes entornos y en diferentes ambientes sin tener que dejarme a un lado o algo así. Hay un dicho guaraní que dice que el silencio no existe. El silencio de palabras, sin embargo, nos permite escuchar todas esas cosas que no les prestamos atención durante nuestros días en la ciudad, donde nuestra vida cotidiana como que nos lleva en un ritmo. Entonces, para mí ha sido entrar en otro ritmo, entrar en otro tiempo y entender hacia dónde va mi danza. Cómo es la danza que yo sueño para mí en el futuro, y está conectada a lo que las personas del pueblo han compartido conmigo, lo que he vivido en la naturaleza estos días, las preguntas que me han hecho las compañeras con las que he convivido, y por supuesto que no tengo respuestas, sino que tengo más preguntas y más espacios dentro de mí para seguir buscando. Creo que el trabajo con la comunidad, en el caso de Vall de la Gallinera, Lucía ha hecho un trabajo súper precioso con el colectivo de dones de la Foradá, y en el caso de Alex se ha conectado con la comunidad educativa. Entonces, esta semana de trabajo conectándose con una comunidad y compartiendo el trabajo, también nos cuestionábamos mucho cómo compartimos, ¿no? O sea, estamos en un lugar donde mucha gente lo conoce mucho mejor que nosotras, y quién mejor que ellas para que nos den herramientas para activarlo. Y es verdad que en el imaginario era una cosa, era como de repente alejarse de la ciudad, de estar en silencio y tal, y todos esos elementos están, pero luego hay algo que a lo mejor también porque mi interés era ese, que están las personas. Y con las personas como que todo ese silencio se llena de historias, de memorias. Entonces es verdad que ha habido mucha expansión para poder como adentrarte a esa escucha, que no es tanto del entorno, el entorno más crea un contexto, sino de quienes la habitan. Jo he tingut una infància un poquet complicada, perquè era prou afeminat de jove. I entonces estic al col·legi i de pronte, Mariquita,
i em costava un poquet d'entablar amistat. Ens vam instal·lar allí i també va millorar la relació que jo tenia amb el meu home, que cada un tenia un treball. I entonces, claro, sense voler hi havia un desfase. Cada un tenia unes oportunitats, cada un tenia un interés, cada un tenia Yo una no conocía economía. Laval, la Y conocía això de paso. ens Hace va 20 años viví en Laval, de más hacia arriba, y fui feliz. Con 20 años y la montaña, me vine 6 meses a currar y me quedé 2 años aquí. Y súper guay. Para mí fue un crecimiento. Descubrí mi voyerismo también. Yo creo que lo fui de siempre, pero fueron mis primeros... Siempre ha dicho que respetemos, pero que nos hagamos de respetar. Entonces yo pienso que si tú también lo haces, te haces de respetar y te comportas como una persona normal y corriente, la gente al final te respeta y lo ve como una cosa normal y corriente. Creo que ese habitar diferentes espacios en un mismo entorno ha sido muy enriquecedor, ha sido más potente de lo que yo pensaba, la verdad, y eso ha sido muy guay. Ha sido una semana muy bonita porque hemos tenido mucho tiempo para nutrir, como para abrir la cabeza, dejar como si fuera un bol y empezar a meter ingredientes. Ha sido como, quiero hacer esto, no quiero que un cazador se pare a escuchar el bosque, sino que el cazador apareció y el bosque estaba y no sé, me parece muy bonito que dejáramos el tiempo y el espacio para que las ideas llegaran y no estar como persiguiéndolas a ellas.